Por cierto que ustedes recordarán que de sus más recientes declaraciones en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, referido a la operación Lanza del Sur, señaló que no se trataba solamente de ataques en tierra a Venezuela, sino que fundamentalmente se trataba de desmembrar las organizaciones de personas horribles. Pero geográficamente hablando, se refirió a mucho más que Venezuela. Y hay voces de alarma sobre lo que pudiera ser el impacto del desmembramiento de estas organizaciones terroristas extranjeras en territorio mexicano, pero también en territorio colombiano. Y oído al tambor, que Gustavo Petro se ha convertido en tendencia en redes sociales durante las últimas horas, en la medida en que como que forzosamente ha tenido que, me perdonan la expresión, ha tenido que echar un buche de adjetivos calificativos sobre Nicolás Maduro y lo ha comenzado a llamar dictador, después que ha sido compelido en clarificar su posición realmente, entre otras personas por la periodista Patricia Yaniot. Esto está en tendencia en redes sociales. Hoy el Departamento de Estado hace otro anuncio sumamente importante que tiene que ver con esa zona binacional que terminó siendo la gotica que rebasó el vaso y que hizo que Pete Hegseth, Stephen Miller y sobre todo el secretario de Estado Marco Rubio fuesen hace ya algo más de 3 meses frente al presidente Donald Trump y le dijeran: hay que actuar de inmediato porque ya están adelantando los criminales una suerte de construcción de un microcontinente del crimen, aquella zona binacional. Durante las últimas horas hay un paro armado del Ejército de Liberación Nacional protestando la operación antinarcóticos de los Estados Unidos. Bueno, hoy hay información importante. Dame por favor de la cuenta de US Embassy, ahí está, en Bogotá. El Departamento de Estado, es decir, el secretario Marco Rubio, ha designado al Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de Colombia, como organización terrorista extranjera. Otra más, que entra en la mira de las operaciones militares que son la respuesta justamente al cumplimiento de ese protocolo de designación de organización terrorista extranjera. También han sido calificados como terroristas globales especialmente designados. Estados Unidos, dicen en esta publicación, utilizará todas las herramientas disponibles para proteger nuestra seguridad nacional y negar financiamiento y recursos a los narcoterroristas. Mira tú. Entonces no se trata solamente de modo directo a los jefes del cartel principal, el designado como más peligroso, cuartel general de todo lo que está ocurriendo en el continente, el Cártel de los Soles, sino a sus aliados estratégicos. Sinaloa en México, Jalisco Nueva Generación, México, otras organizaciones más, Ejército de Liberación Nacional, FARC, Clan del Golfo ahora, todo en global. Y repito, quedamos a la espera de comprender si fue una confusión del presidente Trump, que lo duda, o si fue una iniciativa de ir más allá del Cártel de los Soles y designar a todo lo que Nicolás Maduro considera su gobierno o estructura de su gobierno, sus aliados, incluyendo el Partido Socialista Unido de Venezuela, como organización terrorista extranjera, porque esto entonces escala el conflicto a unos asuntos, a unos niveles muchísimo más graves para quien debería haberse ido y sigue apostando a que todo es un bluff de Trump, que es lo que tenemos entendido. Puertas adentro, de nuestras fuentes en Venezuela. Siguen apostando a que es un bluff de Trump, que Trump no lo va a hacer. Aquí tengo yo una publicación de quien yo trato de omitir siempre, ¿no? Andrés Izarra, fue ministro de Comunicaciones del chavismo y en esta oportunidad este exfuncionario chavista dice lo siguiente: interesante lo que revela el New York Times, porque a propósito de escuchar gritando a Vladimir Padrino López cuando dicen, no, que ahí está, que vienen a robarse todos los recursos y tal y cual, es muy importante y es vital, amigas y amigos, recordar, estoy por la 2, Dani, muy importante recordar que fue el propio New York Times
el que hace unas cuantas semanas atrás reveló que vía carta y otro tipo de comunicaciones, Nicolás Maduro le había ofrecido acceso prioritario a Donald Trump a todas las empresas estadounidenses sobre más de 300.000 millones de barriles. ¿Ustedes saben qué es eso? Las reservas más grandes del mundo. Sobre oro, sobre tierras raras, materiales estratégicos, coltán, uranio, rodio y otros. Había dicho incluso Nicolás Maduro que relegaría a los intereses de China y de Rusia si Donald Trump lo dejaba permanecer a él en el poder. Luego de conocerse esto por una filtración al New York Times, le preguntaron en la oficina oval a Donald Trump si eso era verdad. Si era verdad que le había ofrecido de todo, y respondió Donald Trump. Esa es una de esas tardes en las que las caras de quienes acompañaban a Trump fueron ojos sobresaltados porque se impresionaron, se sorprendieron con el modo en que refirió a Nicolás Maduro la respuesta el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dijo, sí, eso era verdad, porque Maduro sabe que con Estados Unidos no se anda jodiendo, dijo. Oh. Después dijo cosas más terribles, ¿no? Como los llamó hijos de perra a todos, los del cártel de los soles. Voy entonces a leer lo de esta nueva revelación del New York Times que Izarra publica. El petróleo venezolano no financiaba al país, sino un esquema privado vinculado a lo más íntimo de la mafia alrededor de Maduro. El esquema de saqueo de Tarek El Aissami, aquel de 23.000 millones, all over again. ¿Ah? Otra vez. Los tanqueros que Trump está deteniendo, como el Skipper la semana pasada, no llevaban crudo para financiar al Estado venezolano. No. Ese petróleo estaba bajo control de Ramón Carretero, que es aquel que iba en el avión que se accidentó saliendo de Maiquetía, ¿recuerdan? Panameño. Socio de estos, pues, que se hizo a la más grande todavía cuando estaba en cautiverio Alex Saab. Un empresario panameño sancionado por Estados Unidos por sus negocios con la mafia Maduro Flores. Según datos internos de PDVSA, que refiere el New York Times, desde julio la empresa de Carretero, Shineful Energy, ha ganado todos los contratos para exportar la parte que corresponde a PDVSA del campo Petroboscan. Mira tú. El más grande que opera, Chevron, casi 11 millones de barriles, unos 500 millones de dólares. Shineful exporta ese crudo casi exclusivamente a China, en transacciones opacas con base en criptomonedas. Dígame alguien que se pueda plantar a defender que el régimen de Nicolás Maduro presenta cuentas claras sobre todas estas transacciones. El dinero no está llegando a Venezuela, la prueba, dicen en el New York Times. Este año las exportaciones petroleras subieron, pero los dólares que entran a la economía formal bajaron. ¿Cómo les parece? El dinero se está yendo a otro lado. ¿A dónde? El artículo no lo dice, pero confirma que Carretero ha tenido varios negocios con la familia Maduro Flores. Entonces, ¿por quién grita Vladimir Padrino? Por el petróleo que es de los venezolanos, efectivamente. La tierra que es de los venezolanos, efectivamente. Los minerales, los recursos estratégicos que son de los venezolanos, efectivamente, y nadie lo está negando. O por las apetencias que tiene Maduro Flores y sus allegados, dentro de ellos el mismo Padrino, Hernández Lares y otros ladrones, de apropiarse de lo que es de todos los venezolanos. Una pregunta que hago yo al margen de la lectura que estoy haciendo. Entonces, ha tenido varios negocios con la familia Maduro Flores, incluyendo sociedades en varias empresas. El petróleo de PDVSA, que es de todos los venezolanos, canalizado a través de un intermediario privado, el caso de Carretero, con lazos directos a la familia mafiosa madurista. La ironía: el acuerdo de Biden depositaba los dólares de Chevron en bancos privados venezolanos que los vendían a empresas locales. Imperfecto, pero el dinero circulaba. El acuerdo de Trump entrega petróleo directamente a PDVSA, que lo pone en manos de Carretero, que lo vende a China por cripto, y el dinero desaparece. Y eso era parte de la documentación de acuerdo inicial. Esto se acabó. Trump dice querer reestrangular financieramente a Maduro. Pero hasta los momentos, dice este exministro Izarra del chavismo,
Su esquema permitía que en vez de financiar a la nación se enriqueciera la mafia más íntima del régimen. Y eso es lo que justamente en su publicación de ayer en la tarde denunció Donald Trump, con lo cual dice, se acabó y se declara el embargo total petrolero. Así que, como diría aquel tristemente célebre, ¿cómo era célebre? Aquel tipo que agarraron, el que decía que no había que trabajar en Estados Unidos. ¿Cómo es que se llamaba él? Que decía, ¿capichi? Alguien dígamelo. Alguien dígamelo. Bueno, es tan malamente célebre que hasta se nos olvidó el nombre. Algunos de ustedes lo recordarán. Vayamos entendiendo dónde es que están rebotando las pelotas hoy día. Vamos a la pausa, ya venimos con mucho más. Dentro del con más que venimos, vamos a estar hablando con Omar González en unos 7, 8 minutos. Ya venimos.